terapeuta cognitivo-conductual, máster en psicología clínica aplicada, especialista en manejo de duelo, fundadora del grupo de ayuda mutua Renacer Mérida, México, para padres que afrontan la muerte de un hijo. Miembro del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Suicidio en Mérida, docente en talleres para prevención de suicidios en proceso de formación del Grupo Ancla de la Esperanza para sobrevivientes de suicidio. Muchas gracias. Gracias por darse el tiempo de estar esta noche con los integrantes de los grupos de ayuda mutua de la Fundación Carime. Gracias y bueno, todas las preguntas que deseen ustedes realizar las pueden hacer en el chat y con todo gusto al final se les dará respuesta. Muchas gracias, Francis. Gracias. Pues sin más preámbulos, pues vamos a iniciar, ¿no? Un poco esta pues pequeña pues charla, ¿no? Tengo aquí una presentación que quiero pues empezar a compartir, que me digan si ya la ven por ahí, que yo creo que sí. ¿Sí? Pues aquí el nombre de la charla es Sobrevivientes cuando el dolor se resiste a ir, ¿sí? Bueno, entonces, siempre me gusta iniciar algunas de mis pláticas con esta frase, ¿no? No soy lo que me ha pasado, soy lo que decido ser, de Gustav Jung, ¿no? Y esto refleja mucho, ¿no? Porque pues a veces en la vida nosotros atravesamos por situaciones que no elegimos, simplemente nos toca. Y entonces, pues no podemos decir, me zafo de esto, porque simplemente me tocó. Pero decido qué es lo que quiero ser con esto que me tocó vivir. Bueno, pues buenas noches y vamos a iniciar. Vamos a ver primero pues un poquito de lo que es la experiencia del duelo, ¿no? Lo que es el duelo por suicidio, ser sobreviviente, la culpa, qué hacer ante un duelo por suicidio, cómo ayudar a una persona que está pasando por una situación de duelo por suicidio. Esta charla, pues es una charla, pero en la que voy a compartir también mis experiencias y mis vivencias personales como sobreviviente del suicidio de mi hijo Jorge, ¿no? De hecho, pues yo empecé a estudiar, yo siempre comparo mi vida con la de la película de Benjamin Button. ¿Por qué? Porque todo lo empecé tarde, ¿no? Yo me casé muy temprano y ya casada empecé a estudiar para, pues, profesora. Después me llegó la inquietud de estudiar para psicóloga y yo a los 40 y tantos años empiezo a estudiar la carrera de psicología en la UNAM. Y pues después, ya cuando termino la carrera, que como era modalidad abierta y a distancia, pues obvio me llevó pues la vida. Y la termino en el 2012. Y entonces de ahí pues me embarco a estudiar una maestría. Y de ahí, bueno, pues me embarco a muchas cosas más. Pero pues todo esto me ha servido para pues algo que no esperaba nunca, ¿no? La muerte de un hijo y la muerte por suicidio de un hijo. No sirve nada de lo que estudias, es otra cosa completamente. Por eso quiero compartir pues mi experiencia en esto. Pues va a ser, ¿qué es el duelo? Yo creo que todas ustedes, bueno, cualquiera que quiera preguntar algo, levanta la manita, pregunta. Aquí me voy a ir un poquito rápido porque yo creo que todas ustedes, pues dado que están en la fundación y saben y trabajan en lo que es duelo, pues saben, ¿no? Pero pues la experiencia de duelo es la reacción emocional y física. ¿Por qué emocional y física? Porque es una montaña rusa de emociones, pero nos afecta físicamente, ¿sí? Y esta reacción se produce tras el fallecimiento de un ser querido. No estamos enfermos, es la respuesta normal ante una pérdida, ¿no? Entonces, no hay una forma correcta de pasar el duelo. Cada persona, si ustedes han pasado por una pérdida, sabe que lo vive a su manera.
Y depende de muchas cosas. Qué tan cercanos éramos a la persona fallecida, la forma en que se produjo la muerte, las experiencias que tenemos acerca de duelos pasados, el carácter, la personalidad, si tienes apoyo familiar o no familiar, todos estos van a ser factores que influyan en la forma en que se lleva un duelo. El duelo por suicidio es un duelo diferente, es un duelo diferente a todos los demás duelos, como vamos a ver en un momento más. ¿Sí? De hecho, pues de acuerdo a diferentes investigaciones, se muestra que es un duelo que se prolonga más. Es un duelo que hace que la persona, por el estigma y el tabú que envuelve este tipo de duelo, pues le impida muchas veces hablar y lo esconde. Y a veces no dice que murió por suicidio, a veces dice que murió en un accidente, que le dio un infarto, y entonces la persona va con una carga de emociones muy fuertes, porque para trabajar el duelo por suicidio hay que hablar, hay que expresar la experiencia, hay que verbalizar todas estas emociones. Y entonces la persona que lo oculta y no lo dice, pues todo se lo guarda. Y esto pues va a generar un duelo que corre riesgo de generar un duelo complicado si no se trabaja de manera adecuada. Bueno, entonces vamos a ver aquí que pues se han descrito muchas etapas, ¿no?, que suelen pasar en el duelo. En realidad, pues aquí vamos a hablar de 3. Primero, la etapa 1, ¿no? Se siente mucha rabia, confusión, angustia, aturdimiento. O sea, creer que irrealidad no está pasando esto. Y a veces negar los sentimientos, ¿no? También puede aparecer un distanciamiento emocional para protegerse. O incluso se puede sentir alivio si la persona ha pasado por situaciones de enfermedad prolongadas. De hecho, tengo una persona, una paciente que su hija tenía trastorno límite de personalidad y cuando llega a consulta, pues yo la veo tan tranquila, no sabía yo su historia. La veo tan tranquila y yo digo, esta pues algo debe tener porque debe estar en negación. Pero resulta que la paciente se sentía aliviada porque su hija ya no estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Entonces, es natural a veces sentir alivio cuando la persona fallece después de estar padeciendo algún problema mental prolongado. Entonces, en la etapa 2, pues la persona se siente sola, triste, deprimida y también algunas emociones como la desesperanza, la agresividad, la culpa, sentir que la vida no tiene significado. Y a veces pues, aparecen problemas para comer y dormir. La gente no puede dormir. Por ejemplo, en los casos de suicidio es muy común el insomnio. En todos los duelos, ¿no? Pero principalmente en el suicidio, el insomnio tiene la característica porque tiene estas imágenes intrusivas, ¿no? Si la persona fue la que encontró el cuerpo, esta imagen del ser querido muerto, pues la persigue y le impide dormir porque es esta imagen que se presenta constantemente y causa insomnio. Y con el tiempo, pues viene la aceptación gradual de la pérdida, ¿no? Es la persona, pues ya empieza a sentirse mejor, ya pues no piensa tanto en lo ocurrido, los sentimientos pues no son tan intensos y poco a poco pues va adaptando su vida sin esta persona. Se lee fácil, se dice fácil, pero lleva tiempo. Dice el diagnóstico, el manual de diagnóstico estadístico DSM-5 que un duelo debe durar 2 años. ¿Sí? No hay límite de tiempo. El duelo no es lineal. Ustedes saben. O sea, hay momentos, hay situaciones que de repente viene esta añoranza como si en el momento mismo acabara de ocurrir esta pérdida, ¿no? Entonces, la persona pues puede caer en una depresión. Algo importante es que las personas sobrevivientes de suicidio
que ahorita vamos a ver quiénes son personas que tienen alto riesgo de suicidio porque caen en una depresión muy fuerte si no trabajan este duelo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, qué es lo que pasa durante esta etapa de duelo, ¿no? ¿Cuáles son los sentimientos y emociones pues, más frecuentes? Primero el shock, ¿sí? Obviamente cuando nos enteramos de la noticia nos quedamos prácticamente en un estado de impacto, ¿no? Que no podemos creer lo que está pasando. Después viene un aturdimiento, no saber qué hacer, confusión, la búsqueda. A veces estamos esperando que llegue la persona. Viene angustia, desesperación, tristeza. Marilu, por favor, ¿puedes activar tu audio? Listo. La tristeza es lo que predomina, es el sentimiento predominante, pero también está el enfado. El enfado puede ser hasta con la misma persona, ¿no? ¿Cómo se atrevió a hacer esto? ¿Cómo no pensó en mí? ¿Cómo no pensó en la familia? ¿Cómo se atrevió a dejarme? Entonces, y a veces este enfado genera culpa otra vez, porque ¿cómo me puedo molestar con alguien que está muerto, ¿no? Y la culpa es un sentimiento que pues no es generalmente común en otro tipo de duelo, ¿no? La culpa de que ahorita lo vamos a ver con más profundidad. Y hay dos tipos de culpa, ¿no? La culpa sana, pues cuando hago algo mal y digo, chispa, la regué y pido perdón. Y la culpa insana, que es la que predomina en este tipo, ¿no? Nos culpamos de algo que no estaba en nuestras manos resolver, que no sabíamos cómo podíamos resolver esto. El alivio, como ya les dije, pues es que a veces si la persona está pasando por una situación muy fuerte de entradas a psiquiátricos, de medicinas, de intentos, de depresiones, de medicamentos, y la persona, pues cuando fallece, el familiar dice, dejó de sufrir. Y el miedo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer ahora sin esta persona? Estos son algunos de los sentimientos y emociones más frecuentes asociados pues con el duelo, ¿no? Ahora, el duelo por suicidio, que esto es lo que nos interesa, ¿no? La muerte de una persona cercana por suicidio puede causar estrés, culpa, vergüenza, esta de no decir por qué murió, qué va a pensar la gente porque se suicidó mi hijo, se suicidó mi esposo, se suicidó mi familiar, ira, ansiedad, angustia. Esto pues es para la gente cercana, ¿no? Y un suicidio deja atrás más víctimas que solo el individuo. Porque cuando una persona muere por suicidio, no termina todo. Ahí empieza un camino para las personas que quedan. Y una vez que ese shock inicial se supera, pues a veces la persona tiende a aislarse de todos, no quiere saber de nadie, no quiere ver a nadie. Por ejemplo, en el caso particular mío, pues yo recuerdo cuando falleció mi hijo y ya pues se hizo todo lo que se tenía que hacer, pues yo me encerré en la casa, no quería ver a nadie. Me salí de todas mis redes sociales, no contestaba el teléfono, me salí de todo y así estuve, sin querer. O sea, si venía el Papa y golpeaba la puerta, pues que vaya a golpear al lado, porque yo no le voy a abrir a nadie. No quería hablar con nadie. Y es parte de que generalmente sucede. De hecho, ahorita estoy dando un taller de camino de sanación para sobrevivientes de suicidio y una mamá muy preocupada me decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque mi hijo se aísla, mi hijo no quiere integrarse a la familia. Pues es parte de su proceso de duelo, es parte de esta situación que está viviendo, de a veces no querer compartir, no querer hablar, ¿sí? Entonces, ay, mira, esto me pasé.
Aquí ya esto ya lo vimos. Ok. Aquí estamos. Ok. El duelo por suicidio. El duelo por suicidio, como les he comentado, tiene características muy diferentes a otros tipos de duelo. Estas características no se dan en otros tipos de duelo. ¿Por qué? Porque es una muerte autoinfligida. La persona decidió, aunque esa decisión haya sido una decisión tomada por lo que sea, ¿no? Porque definitivamente yo estoy convencida, y bueno, los estudios reportan que la persona que muere por suicidio realmente no quiere morir. Lo que pasa es que no quiere seguir sufriendo ni seguir viviendo como está viviendo, pero no sabe cómo solucionar sus problemas. Entonces, esta muerte, esta persona que haya decidido morir, pues hace que esta muerte sea muy diferente a una muerte por accidente, a una muerte por enfermedad, ¿no? De hecho, recuerdo que en los inicios del grupo Renacer, una de las personas, de los papás, una pareja, pues su hijo había muerto por una leucemia. Él era un médico y acababa de tener un bebé y de repente le descubren que tenía esta enfermedad y entonces se pone grave y el chico decía, era médico y decía, quiero vivir. Entonces cuando pues empezamos los compartires ahí y yo dije, pues mi hijo murió por suicidio. Y entonces la mamá me dijo, bueno, pero es que a mí me duele más la muerte de mi hijo porque él quería vivir y el tuyo quería morir. Pero pues no es que, o sea, ustedes pues lo saben, ¿no? La muerte de un hijo es un dolor igual, haya muerto como haya muerto, independientemente de la causa de la muerte. Pero entonces allí vemos cómo se juzga, ¿no? Y se señala este tipo de muerte. Por eso les digo que el duelo por suicidio pues reúne características que no se dan en otros duelos. Además es una muerte inexplicable para la persona que queda. No encuentra razones para decir por qué. Y este famoso por qué los acompaña por mucho tiempo. Y entonces ahí la importancia del trabajo en los grupos de ayuda mutua, ¿no? En los grupos de ayuda en el duelo por suicidio, en los grupos de sobrevivientes, porque allá se hace mucho énfasis en no buscar explicaciones, no hay un porqué, porque el suicidio es multifactorial, no hay una sola razón para decir, bueno, se peleó con el papá y se suicidó, no. Y esto es un error en que se incurre mucho, sobre todo en los medios que informan sobre el suicidio, ¿sí? Y esto añade un ingrediente. Hace una semana se suicidó un chico aquí en Yucatán. Bueno, aquí los suicidios en Yucatán han estado a la alta. En lo que va del año, pues al menos la semana pasada, pues ya llevábamos 200 muertes por suicidio. Y diario son 1 o 2 muertes y varios intentos. Y este chico de 19 años que se suicida, el periódico pone, después de discutir con su padre, se encierra en su cuarto y se suicida. Imagínense ustedes la culpa y la carga de este papá. A mí me llama el tío y me dice, ayuda por favor, no sé qué hacer, mi hermano no soporta la culpa, ¿sí? Entonces, esta información que se da sensacionalista es muy dañina para la persona que queda. Y existen lineamientos de la Organización Mundial de la Salud para informar sobre la muerte del suicidio. Se necesita mucha capacitación para los medios, para que ellos sepan cómo dar esta noticia y no solo buscar el vender el periódico. Entonces, además de inexplicable, pues es una muerte repentina o inesperada. Nadie está preparado para recibir la noticia de que su ser querido se ha suicidado. Entonces, es una muerte violenta, repentina, inesperada
y autoinfligida. Y esto hace y genera pues alteraciones en los que se quedan, en los pensamientos. Empezamos a pensar, ¿por qué no me di cuenta? ¿Cómo no pude hacer algo? Y a sentirnos mal por estar pensando en cosas que creemos que debimos hacer o de darnos cuenta. También hay alteraciones en las emociones y comportamientos. Sí, la persona empieza pues a aislarse, empieza pues a la depresión, pero hay una causa. La depresión pues puede ser endógena cuando hay situaciones pues de desequilibrios en los neurotransmisores y en la biología y en la del cerebro. Pero esta depresión es exógena de algo externo. No está enferma la persona. Tiene una razón real para sentirse pues triste, deprimida y frustrada. Y también pues hay manifestaciones físicas, ¿no? La persona tiene problemas de alimentación, deja de comer, no duerme mucho, ahorita vamos a verlos más detenidamente. Tiene síntomas de ansiedad, tiene taquicardia, a veces tiene problemas gastrointestinales y si la persona padecía alguna enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, por ejemplo, pues puede activarse. En el caso mío, que yo padezco artritis reumatoide, después del fallecimiento de mi hijo, bueno, quedé como una araña fumigada. O sea, no mal. Bajé 10 kilos, dejé de dormir, dejé de comer. Mi esposo me arrastraba al médico y se me caía el pelo así y todavía el médico me hacía así, ay, mira, mechones, y se quedaba con media cabellera casi. Entonces, hay manifestaciones físicas. La persona se siente enferma, no puede salir adelante muchas veces si no recibe ayuda. De ahí la importancia de las redes de apoyo, de la familia, de los amigos. Pero ¿qué pasa cuando hay un duelo por suicidio? Que no sabe, la gente no sabe cómo actuar. La gente no sabe qué decir. La gente tiene miedo de acercarse. Entonces, bueno, ¿y qué te dicen? Yo me acuerdo en una de las misas que se hizo, se acerca una amiga y me dice, no llores. ¿Qué voy a hacer si me estoy muriendo por lo que está pasando? Entonces, claro, después entiendes que todo esto lo hacen porque las personas no saben cómo actuar ante esta situación. Y recuerdo que la directora del centro donde yo trabajaba se acercó en la misa de cenizas y me dijo, tómate el tiempo que necesites. Y yo, a las 2 semanas, pues ya estaba ahí. Pero pues estaba yo en shock. Y recuerdo que el primer día que yo llegué al colegio, después de 28 años de estar trabajando con todas estas personas, nadie me miraba a ver. Nadie se acercó a mí. Nadie me dio una palmada. Yo estaba en shock. Decía, ¿no me ven? ¿Será que no me ven? Y yo tenía yo trabajé en el área de secundaria y me fui corriendo a la prepa donde estaba una prima. Le digo, prima, ¿me ves? Prima, ¿por qué nadie me ve? Si estoy por un pasillo se pasan al otro, si estoy en una silla se pasan a otra. Entonces, después, con el tiempo, yo entendí que la gente tiene tanto miedo que no sabe cómo reaccionar y cómo actuar ante esta situación. Y no saben el dolor que le causan. Recuerdo también a una amiga que me dijo, tu hijo se mató porque tú no vas a misa. Entonces te juzgan. Es un duelo difícil, es un duelo que
es necesario hablarlo. Y entonces, pues no se habla, porque del suicidio nadie quiere hablar. De hecho, recuerdo también una reunión que tuve con unas amigas y una trajo a una pues que yo no conocía. Y entonces, pues lo primero que te pide, ¿cuántos hijos tienes? No, pues yo tuve 2 hijos. El mayor murió. ¿Y qué le pasó? Y la amiga que había traído enseguida dijo, murió en un accidente. Entonces, el no hablarlo, pues daña también, porque es importante poder decir, mi hijo, así como puedo decir, murió de un infarto o murió de una neumonía, murió por suicidio. Y cuando uno puede decir, murió por suicidio, ya diste el primer paso para empezar, pues, a trabajar en las tareas del duelo de Worder, ¿no? Que la primera es reconocer la pérdida. Y esto es muy importante. Bueno, entonces, hemos estado, ser sobreviviente. Sobreviviente o superviviente. Aquí en México decimos sobreviviente. En Europa se utiliza superviviente, pero es lo mismo. Cuando escuchamos la palabra sobreviviente o superviviente por primera vez, pues yo creo que a muchos se imaginan la persona que intentó suicidarse y no lo logró y sobrevivió. Pero sobreviviente es el que sobrevive a alguna situación. Y el sobreviviente en este caso está sobreviviendo a la muerte de una persona importante en su vida. Entonces, ¿qué es un sobreviviente? Un sobreviviente son todos los familiares, amigos y allegados de la persona que murió por suicidio. Todos estos que quedan se llaman sobrevivientes y son un grupo enorme. Ahorita vamos a ver por qué. Y, ojo, todos los sobrevivientes están en riesgo de desarrollar una depresión o un trastorno por duelo complicado. Y por esto constituyen personas con alto riesgo de suicidio. O sea, todos los que somos sobrevivientes de suicidio tenemos riesgo de suicidio. Y el peligro de no intervenir terapéuticamente con ellos todavía se subestima, ¿sí? No hay un tratamiento. Yo en un diplomado que tomé había una persona de Israel. Su hijo era militar o algo así y murió por suicidio. Ella cayó en una depresión impactante. Y allá el sistema de salud pues es muy diferente al de México, ¿no? Ella está en incapacidad desde hace 1 año porque tiene depresión por la muerte de su hijo. Y le pagan y no trabaja. ¿Aquí qué te hacen? O sea, no, o sea, si tú estás deprimida porque tu hijo se suicidó, qué pena, tómate, pues, ¿qué será? Clonazepam y ándate a trabajar. No hay una incapacidad. Y si la persona, el dueño de la empresa, pues te dará pues unos días, te dará unas semanas, pero al cabo de pues 1 mes, pues ya ponte las pilas y vente a trabajar, porque esto pues tiene que seguir. Y pues lamentablemente pues así es, ¿no? Entonces es un problema grave, ¿no? Porque, y no hay grupos terapéuticos para sobrevivientes de suicidio. Esto es una obligación de las autoridades de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Que la sociedad civil es la que tiene que hacer esto. Por ejemplo, aquí en Yucatán, allá decía en formación, pero ya tengo un grupo de sobrevivientes de suicidio. Se llama Ancla de la Esperanza. Este grupo, pues empezamos en el año de la pandemia. Lamentablemente solo nos pudimos reunir presencialmente 2 o 3 veces, pero pues seguimos trabajando de manera virtual. ¿Sí? Este grupo de sobrevivientes con el fin de pues unirnos y hacer algo para alzar la voz y que se conozca que estas personas afectadas por suicidio están en riesgo de desarrollar una depresión
o un duelo complicado. Como ya les he mencionado, el duelo por suicidio tiene características pues específicas, ¿no? Y las investigaciones, muchas investigaciones, han demostrado que la forma de morir afecta la manera de llevar el duelo. Los sobrevivientes, que ya sabemos que son todas estas familias y amigos y allegados que quedan, sufren de forma diferente. Las reacciones usuales al dolor se intensifican en el duelo por suicidio. Y se ha demostrado que los sobrevivientes muestran elementos de dolor que tienen menos posibilidad de estar presente en otro tipo de muertes, ¿sí? Es un dolor diferente. Por eso este duelo es un duelo, pues, que no es igual a los demás duelos, por lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Los sobrevivientes, ¿por qué? Manifiestan sentimientos más frecuentes de responsabilidad por la muerte, o sea, que aquellos que han murido por causas naturales, ¿no? Siempre el sobreviviente le queda, ¿por qué no me di cuenta? Pude haber hecho algo más. Y la culpa es una emoción que acompaña a los sobrevivientes por mucho tiempo si no se logra trabajar de manera adecuada. Aparte, los sentimientos de estigmatización y vergüenza los colocan aparte de aquellos que sufren por una muerte no suicida. Como les digo, la gente culpa. Si se suicidó el marido, no, pues algo le habrá hecho esta mujer. Si se suicidó el adolescente, no, pues es que los papás algo no estuvieron pendientes de él. Entonces siempre buscan un culpable. Y el culpable pues va a ser el familiar. Y esto es lo que hace que este tipo de duelo pues sea un duelo más difícil. Aparte, fíjense, hasta 1983 la Iglesia Católica no permitía que un suicida sea enterrado en Tierra Santa, o sea, en cementerio. Un suicida antes de 1983, de acuerdo a las encíclicas y los libros y demás, no podía ser enterrado en cementerio porque ya estaba condenado. Entonces, imagínense el dolor que envolvía a las familias, porque si nos venimos a México, pues era un país en esa época 100% católico. Y ahí que se oculte esta muerte. Porque si me dicen si se murió por suicidio, pues no lo vas a enterrar. Pues no, pues se cayó del árbol o le dio un infarto o lo atropelló el carro. Y entonces, pues se oculta por este temor. Entonces, de hecho, pues mucha gente piensa esto, ¿no? Que suicida, no, pues ya está condenado, ¿ya para qué? Y muchas veces el sobreviviente emplea mucho tiempo pensando acerca de por qué lo hizo. La pregunta ¿por qué? Siempre está presente. Siempre está presente. Y esta es una pregunta de estas preguntas circulares que no nos llevan a nada y sí nos producen mucha ansiedad y mucha frustración. Sí, hay algo importante, ¿no? que quiero comentar. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por cada persona que se suicida, quedan afectadas entre 6 y 12 personas por este tipo de muerte. Imagínense ustedes, si ahorita en México son pues 7,896 suicidios, casi 8,000 suicidios, pues nada más vamos a multiplicarlo por 14 o por 12. ¿Cuántas personas quedan afectadas por este tipo de muerte y que no están recibiendo ningún apoyo y ninguna ayuda? Y esto hace que estas personas sean, pues, candidatos a caer en una depresión y un duelo complicado que los puede llevar a un riesgo de suicidio. Bueno,
pues nadie está preparado para recibir la noticia que un ser querido se ha quitado la vida. Cuando la causa de la muerte es un suicidio, todavía es más duro para las personas cercanas, pues superar, ¿no? El duelo que sufren las personas que pasan por el suicidio de un ser querido es diferente a otros duelos por causas naturales o por accidentes y puede prolongarse más tiempo. El shock y el aislamiento, la culpa, pueden ser mayores que en otro tipo de muerte. Y el proceso de duelo por suicidio suele caracterizarse por cuestionarse aspectos relacionados con la persona fallecida y buscar una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Sí, por ejemplo, en el caso, yo recuerdo que mi hijo, mi hijo tenía 37 años. Él estaba en un proceso de divorcio. Aparentemente lo estaba llevando bien. Él nunca tuvo ninguna enfermedad mental diagnosticada. Él nunca tuvo que ir a un psicólogo ni a un psiquiatra. Él nunca tuvo que tomar medicamentos. Él era una persona funcional, era contador, tenía pues recursos económicos, trabajaba en una empresa, pues buena empresa, que de hecho él pues hizo desde cero. Y de repente él muere un viernes, amaneciendo sábado, y él viene a la casa un jueves y me dice, pues la mujer, la esposa, la ahora viuda, pues ya se había salido de la casa, ¿no? Y me dice, ay mamá, hoy paró un camión de mudanzas y se llevó todo. Ay, hijo, todo, sí. Oye, ¿y la estufa? Ah, pues también se la llevó, que era regalo de bodas. Pero Jorge, si nosotros te regalamos la estufa, ay mamá, me dice, nada más me dejaron 2 bolsas de FAB, ahí te las traigo. Y entonces era una persona, pues, que no daba estos indicios, ¿no? Que lo que sí le afectó, que me dice, ay, mamá, fíjate que voy a tener que dar el 30% de mi salario. Pues sí, hijo, le digo, es para, tenía una hijita, ¿no? Pues es para la hija. Y así esto fue lo último que platicamos. Bueno, lo último que platicamos fue por un mensaje de chat el día que se suicidó. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Ay, mamá, estoy muy cansado. Y como pues él murió en abril y había lo del cambio de horario, pues yo deduje, pues a lo mejor es el cambio de horario, hijo, descansa. Y esto fue lo último. Entonces no daba indicios, no era una persona, porque a veces pensamos, ay, no, pues ese pues se suicida, pues tiene problemas mentales, pues tiene problemas, pues a veces la persona pasa por situaciones que cae en la desesperanza, que esto es una característica que todas las personas que se suicidan manifiestan. No encuentran sentido a la vida, sienten que su problema no tiene solución, caen en lo que es una visión de túnel, no ven solución a su problema. Y lamentablemente las crisis suicidas duran poco. Y si se interviene en ese momento, pues se logra salvar una vida. Y esto por eso es tan importante que la persona que tenga pues ideación suicida, porque la conducta suicida, por ejemplo, pues no únicamente es el acto suicida. La conducta suicida empieza desde las ideas de muerte, en pensar en la muerte. Después empiezan en pensar en la muerte propia. Y ya después empiezan a idear un plan para matarse. Mientras más elaborado sea el plan, pues más riesgos de suicidio hay. Y ya después pues viene lo que es la muerte, ¿no? Y aquí lo que llama, lo que impacta es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 personas que se suicida lo dice o lo deja entrever, ¿sí? Pero como no estamos entrenados y no sabemos
¿Cuáles son esas señales de alerta? No las tomamos en cuenta, ¿sí? Cuando una persona dice, ya estoy cansado. Yo recuerdo que conversando con mi hijo, pues unas semanas antes, me dijo, o sea, estaba pasando, pues hijo, le digo, ¿por qué no ves buscar otra opción? Y me dijo, ya después vas retrocediendo y te das dando cuenta. Y me dijo, ay mamá, ¿ya para qué? Tengo 37 años. Entonces, esa es una señal de que ya no le interesa, es una señal de ya no tiene sentido. Y yo le dije, ay, bueno, yo tengo 57, en esa época tenía yo 57, yo tengo 57 y mira, siempre estoy. Entonces allá, ¿qué debía haber dicho? Hijo, ¿por qué dices eso? ¿Por qué estás pensando esta cosa? Eres joven, bueno, pero pues no lo sabía. Y yo no me puedo juzgar ni por algo que ahora sé y que antes no sabía. Entonces, siempre las personas dan indicios con comentarios, con palabras, con acciones. Y esto pues hay que estar alertas y conocer. Esta es una responsabilidad. Hay una frase que dice, el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Bueno, entonces pues vamos a hablar ahora pues de estos sentimientos que son muy frecuentes en el duelo, ¿no? Por suicidio. Y el principal es la culpa, ¿no? Porque siempre hay un detalle que queda fijado en nuestra mente y que no podemos olvidar. Por ejemplo, pues algo que dijo, algún comentario, alguna llamada, este recuerdo que nos causa tanto dolor, ¿no? Y entonces viene, ¿cómo has sido capaz de hacer algo así? Viene el asombro, viene la incredulidad y esto genera culpa. Pero esta culpa nos persigue, nos atosiga, nos enferma. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros sentimos culpa es porque nos sentimos omnipotentes, o sea, capaces de resolver todos los problemas. Y no es así. Porque si yo creo que si cada persona que tiene un familiar que murió por suicidio, pues tuviera una bola de cristal para poder predecir, pues hubiera hecho algo, ¿sí? Nadie que sepa que una persona está pensando en quitarse la vida se queda con los brazos cruzados, ¿sí? Siempre hay algo que hacer. Y también los famosos ¿por qué? Y los ¿y si? Que estos por qué lo hizo, por qué no me di cuenta, por qué no me confió en mí, por qué no confió en mí, todo esto pues genera, revela culpa. Enfado, por ejemplo, ¿por qué nos hizo eso? ¿Por qué no pensó en mí? ¿Por qué no pensó en su hijo? ¿Por qué no nos quería? Y los famosos, ¿y si yo no hubiera salido? ¿Y si le hubiera dicho que se quede? ¿Y si lo hubiera ido a ver antes? Por ejemplo, a mí, ¿qué me pasó? Que ese viernes que yo salí, que fue el día que amaneciendo, pues sábado, pues fue que nos avisaron, en la mañana del sábado, me dice una amiga, oye, estoy estudiando una maestría y tengo problemas porque no sé, y ahí me fui a su casa y estuve horas ayudándola a hacer un trabajo. Entonces dijo, ¿y si yo en lugar de haber estado acá, hubiera yo ido a verlo, a ver cómo estaba? Y entonces esto nos atosiga y nos impide pues caminar y realizar un duelo, ¿no? Entonces es importante pues saber que estas preguntas y estas situaciones no nos van a llevar a nada, no nos van a llevar a nada y aprender a soltar pues es importante, ¿sí? Hasta ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir? Ok. Bueno, ahora, ¿qué hacer? ¿Sí? Porque esto es importante. Perdón, hay una mesa. Lucina Osorio alzó la mano. A ver, Lucina.
Dime, no está activado tu micrófono. Buenas noches, mi nombre es Lucina. Hola, Lucina, buenas noches. Bueno, pues mi hijo, se suicidó y yo realmente culpa, no siento tal culpa porque yo estaba con él, al pendiente de él, y como dices, en segundos, ¿no? Si yo hubiera estado con él, si no lo hubiera dejado solo, otra cosa sería. Entonces ahí yo entro como, no sé cómo explicar que culpa, no la tengo la culpa, pero ese trastorno que ya tengo es un trastorno porque no estoy consciente de muchas cosas, me aíslo, estoy en mi trabajo, pero siempre se me viene a la mente el por qué. Eso también es parte de una culpa. Lucina, lamento mucho la pérdida de tu hijo antes que nada. Sí, definitivamente, estas son preguntas circulares, ¿ves? Que a veces pues generan culpa, pero no nos llevan a nada. Hay un documental que ahorita no me acuerdo del nombre, que tal vez ustedes vieron, que lo hizo una asociación española, en las que hablan los sobrevivientes, ¿no? Y hay una persona un matrimonio, pues que su hija aparentemente estaba bien, no tenía nada. Y entonces los papás dicen, bueno, pues vamos a salir con los amigos a tomar el café. Vamos, hija. No, yo me quedo. Salieron una hora, hora y media. Y cuando regresaron ya la hija pues se había quitado la vida. Entonces empieza, ¿y si yo lo hubiera acompañado? ¿Y si? Y estos son preguntas circulares que no llevan a nada. Yo te quiero decir, Lucina, que el suicidio no es culpa de nadie. Si tú hubieras estado o no hubieras estado, él ya había tomado una decisión. Y cuando toman una decisión, buscan la forma y el momento, el lugar para hacerlo. Entonces, es algo que está fuera de nuestro control. No pudimos, no vamos a poder evitarlo, porque ellos cuando ya tienen un plan suicida, lo que quieren es llevarlo a cabo. Gracias, Lucina. No sé si te ayudó la respuesta. Sí, muchas gracias. Elliot. Elliot también. Buenas noches. Buenas noches, Elliot. Mi caso creo que es distinto. Mi hija tuvo 3 intentos anteriores de suicidio. Ya la estaba tratando psicológicamente y ya iba con un, aparte del psicólogo, ya estaba yendo con otro, ¿cómo se llama? Psiquiatra. Psiquiatra. Ya la estaban viendo y la estaban medicando. Pero ella ya se quería ir. Yo encontré mensajes, hasta ella me decía que ella se sentía vacía, se sentía mal, sentía un hueco que no podía llenar, no podía dormir, todos los síntomas que padece una persona con depresión. Impotencia de no poder llenar ese vacío que ella sentía. Esa era mi impotencia. Pero pues no tengo esas preguntas, el por qué ella la sabía. Sí acepto que se fue. Hay un psicólogo, señor Julio, me ayudó a quitarme el sentimiento de culpa, que era el que me pesaba. Me liberé el sentimiento de culpa. Lo único que no puedo quitarme es el sentimiento de vacío, porque hace 10 años perdí a mi esposa, una gran mujer, y no lo digo por idealizar porque falleció. Era una gran pareja, una gran mujer. Fallece, me encarga la niña, y pues duele bastante el no, pues perderla.
y perder lo que ella también me encargó que cuidar. Me pesa bastante. El día que mi hija decide quitarse la vida, yo estaba con mi papá, me tocó cuidarlo a él solo. Me tocó cuidarlo a él solo y justamente él me fallece por un paro respiratorio. Y en el momento que me estaba falleciendo, el momento que estaba intentando reanimarlo, me llega la llamada por teléfono de una vecina que mi hija se había quitado la vida. Fue doble golpe, fue doble noticia, fue doble impacto para mí. Sí acepto las pérdidas que tuve, pero no deja de doler o sentir un vacío. Creo que para mí esa sería la palabra, siento un vacío. No sé si eso entre sus explicaciones de padecimiento sobreviviente de suicida, lo que estaba explicando. Gracias, Elliot. Antes que nada, pues lamento mucho la muerte de tu papá y de tu hija. Sí, definitivamente, perdemos a alguien, ¿no? Alguien importante, alguien que pues era parte de nuestra vida. Y tú tienes allá muchos duelos, ¿no? El duelo por tu esposa, el duelo por tu papá, el duelo por tu hija. Entonces, esto pues complica más la situación, ¿no? Este vacío se llama vacío existencial, ¿no? Víctor Frank habla mucho de esto. Aquí, pues cada persona, yo ¿qué sugiero, no? Buscar no preguntar por qué, sino encontrar un para qué. Y cuando encuentra uno un para qué, pues ya puede empezar a reconstruir. ¿Para qué pasó esto? ¿Para qué sucedió esta situación? En el caso particular mío, mi para qué lo encontré así, ayudando a otras personas, formando grupos de padres. Por ejemplo, exactamente al año que murió mi hijo, pues yo estaba pues instalando junto con el grupo Renacer en Mérida para padres que enfrentan la muerte de hijos. Pero pues cada persona tiene que buscar su para qué. ¿Sí? Es una búsqueda, ¿no? Para que la muerte de nuestros hijos no haya sido en vano, ¿sí? No se hayan ido nada más, sino hacer algo y homenajear su vida y homenajear su memoria y trabajar en esto. Cada quien pues tiene que encontrar la forma, ¿sí? No sé si te ayuda un poco la respuesta a esta, pero sí es un duelo muy difícil, muy duro y que deja un gran vacío, definitivamente. Yo te puedo comentar que ya pues mi hijo ya tiene 8 años de haber fallecido y en los días especiales pues siempre se siente, ¿no? Se siente esa añoranza, ¿no? Esa falta dices, contras, estaba tan, estaba tan sano, estaba tan lleno de vida, ¿por qué? Entonces digo, pues para algo ha de servir, para ayudar a otras personas, para hablar acerca de este tema, para que otros puedan expresarse, no lo sé, pero pues cada persona tiene que buscar su para qué sí, para qué pasó esto, no por qué, porque nunca vamos a encontrar una respuesta, sino para qué. No busco el porqué, nada más es el sentimiento. Del vacío. Y yo creo, Elio, que cuando tú encuentres un para qué, ese vacío se va a ir llenando poco a poco, ¿sí? No había pensado eso, pero sí. Gracias. Ok. Bueno, pues ¿qué hacer si estamos pasando por un duelo por suicidio? Reservarte un tiempo cada día, ¿sí? Para ti. Escribir. A algunas gente les gusta escribir y les ayuda mucho. Hacer ejercicio, reducir el estrés, o sea, hacer respiraciones, hacer ejercicio, relajarte, cuidar tu salud.
expresar tus sentimientos, hablar de tus sentimientos. Estoy triste, estoy enojada, estoy frustrada, ¿cómo te sientas? Compartir tu experiencia. Y esto, pues, en los grupos, pues, ayuda bastante, ¿no? A compartir la experiencia. Comunicar lo que necesitas. A veces nos aislamos tanto que no decimos qué necesitamos. La gente no es adivina. No puede saber que necesitamos hacer las compras o ir a hacer un pago al banco o necesitamos, pues no lo sé, compañía o necesitamos hablar. Esto es importante. No sentirse culpable, porque no es culpa de nadie. La persona tomó una decisión y respetar la elección de nuestro familiar y llegado, aunque no estemos de acuerdo, nunca vamos a estar de acuerdo, pero pues respetar lo que esta persona decidió. No buscar explicaciones porque no las vamos a encontrar. Y pues si de repente pues veo que pues no estoy logrando superar la situación, buscar ayuda profesional. No abusar de fármacos o drogas, a veces el alcohol, pues para tratar de olvidar o sentirse mejor, pues puede llevar a situaciones pues más complicadas. Darse tiempo, no tomar decisiones importantes cuando se está deprimido o pasando por un duelo. Importante, no estás enfermo, estás en duelo. Y un duelo duele y lleva tiempo. Y hay que caminar, como dice Jorge Bucay, este camino de las lágrimas. Hay que caminarlo y hay que atravesarlo. Y nos va a doler, pero pues todo va a tener, si nosotros lo trabajamos, pues un límite de tiempo. No vamos a olvidarlos, siempre nos vamos a recordar, siempre nos vamos a tener presentes, pero ya ese recuerdo ya no va a ser con sufrimiento, ¿sí? Va a ser un recuerdo más amoroso, va a ser un recuerdo, pues, de su vida, no de la forma en que se fue. Y esto ayuda mucho, ¿sí? Ahora, ¿cómo ayudar a una persona que está pasando por una situación después de un duelo? Tenerle paciencia, intentar entender que lo que está pasando este familiar o amigo es muy difícil. No buscar culpables de lo sucedido ni hacer juicios sobre nadie. Tratar a la persona como a cualquier otra que pierde un ser querido. Cuando lo sepas, inmediatamente ponte en contacto con la persona, ¿sí? Y aunque hay personas que prefieren aislarse, como en mi caso, y no recibir visitas, pues muestre sus sentimientos tan pronto pueda, porque es importante que sepa que usted está preocupado y que se ofrece ayuda. Yo, por ejemplo, me acuerdo que pues una tía, pues que sabía que me gustaba una comida de acá, papazules, pues me trajo unos papazules, una prima me trajo, bueno, todos me traían comida. Entonces, lo dejaban, estar preocupado por la persona. También es importante permitir que la persona hable. No le digas, ay, no, ya no llores, ¿no? Como me dijeron, no llores. Es muy importante escuchar también. No dar consejos, simplemente oír. A veces la persona solo quiere hablar, pues dejar que hable y escuchar. Y a veces cosas sencillas como un abrazo, acompañarle a dar un paseo, pues pueden ayudar mucho. También ayudarte, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que yo te haga las compras? ¿Tienes que pagar algo al banco? ¿Necesitas pagar la luz? Yo recuerdo que cuando falleció mi hijo, yo acababa de regresar de la Ciudad de México y había traído pues unas pulseritas allá al colegio para vender y pues las acomodé allá todas y de repente me habla una, me dice, Marilu, ¿quieres que yo te ayude a cobrar tus pulseras? Yo, ¿qué pulseras? Yo ya ni sabía qué era, pero fíjate cómo está, pues que había yo traído estas cositas para vender y esta persona pues me dijo, ¿quieres que te ayude a cobrar? ¿Quieres que haga algo? Esa es la forma de ayudar, ¿no? Y si ves que necesita ayuda, pues acompáñalo al médico. Si ves que está mal, le dice, no estás bien, tienes que ir al médico. Y si también pues estás afectado porque pues es un pariente tuyo o es un vecino, pues también necesitas apoyo. Búscalo, no te quedes solo, ¿sí? ¿Y qué decir?
lo mejor que puede ser es no sé qué decir, ¿sí? No sé qué decir. Y diga lo que lo siente tan pronto sea posible. Preguntar cómo te sientes y qué necesitas. Ofrece hablar, habla, dime lo que quieras. Yo me acuerdo que pues, en una de las misas una amiga me dijo, métete al carro. Me metió al carro y me dijo, mira, grita, llora, patea, haz lo que quieras, aquí estoy. Entonces, hablar de la persona fallecida y de lo importante que era para usted puede ayudar al doliente, porque a veces ni siquiera se quiere mencionar el nombre de la persona. Evitar preguntar detalles de la muerte. ¿Y qué le pasó? ¿Y cómo se murió? No. Intentar no juzgar ni dar opiniones sobre la posible causa o la explicación del suicidio, porque el suicidio es multifactorial, no hay una sola causa, ¿no? Y por último, pues ya vamos a ver ¿dónde está? Estas reacciones emocionales que aparecen, ¿no? Primero, pues las reacciones pues dependen mucho de si tú encontraste el cuerpo, las condiciones en las que estaba, la forma de la muerte, si pudimos verle, si pudimos despedirnos, de cómo se nos dio la noticia, de la relación o cercanía que teníamos con la persona. Todo esto va a depender de cómo vamos a reaccionar. Y pues recordar un poquito más los sentimientos que son desde tristeza, enfado, culpa, bloqueo emocional, negación, incredulidad, shock, ansiedad, soledad, fatiga, alivio, vergüenza, pensamientos intrusivos y pues lo que pensamos, ¿no? Confusión, preocupación, sentido de presencia, ¿no? Que sentir que está la persona, alucinaciones, a veces escuchar la voz, no estamos locos, estamos en duelo, es escuchar que para el carro, escuchar sus pasos, esto es natural. Y las sensaciones físicas, que van desde los síntomas de ansiedad como presión en el pecho, falta de aire, sentir que no está pasando, que no somos nosotros, despersonalización, llanto, trastornos del sueño, molestias gástricas, falta de energía, cansancio. Fíjense ustedes que la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, clasifica el trauma de perder por suicidio a un ser querido como catastrófico, o sea, como una experiencia semejante a la de haber estado en un campo de concentración. Entonces, ya para terminar, podemos decir que el duelo por suicidio reúne características que no se dan en otros duelos. Todas las emociones son válidas y pueden darse en cualquier momento del proceso de duelo. En muchos casos, las muertes inesperadas es necesario acudir a ayuda profesional. Y también pues están los grupos de apoyo, ¿no? Y de ayuda mutua que son de gran utilidad para los supervivientes. Y entender y conocer los factores relacionados con el suicidio ayudan al sobreviviente a este largo camino de recuperación. Pues por mi parte es todo. Si no hay alguna pregunta, pues yo aquí concluyo esta pequeña charla con ustedes. Sí, Nora, en el chat no tenemos pregunta. No sé si quieras comentar algo, Nora. Lucina tiene su manita levantada. Lucy, creo que es de hace rato. Quedó de hace ratito. Ah, ok. Sí. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, también puede preguntar acerca de los grupos que maneja. ¿Quién, perdón? Sí, dice Lucina que sí, que... Adelante, Francis. Sí, adelante, Lucina. Bueno, es que yo tengo me lleno de cosas. A veces siento que lo que yo pregunto no tiene sentido. Tengo muchas preguntas y al momento de que quiero expresarlas, quiero sacarlas, me bloqueo. Esa imagen que tengo que no se va, la tengo constantemente,
he trabajado, he luchado, se puede decir, contracorriente para sacar esa imagen porque pues yo lo encontré y es una cosa que no puedo superarla, como creo que a ustedes ya se los había comentado el grupo. Yo también intenté suicidarme. No sé qué deba de hacer. Yo estoy con ustedes en la reunión y me siento tranquila, pero en las noches esa imagen me vuelve a atormentar. Es algo que no puedo superar eso, no lo puedo sacar. Va a ser 2 años ya en noviembre de que mi hijo se fue y lo siento como si fuera ayer o como si hubiera pasado hace rato. Mi cabeza es un caos, no logro captar muchas cosas y como les digo, a veces siento que mis preguntas no son las adecuadas. No sé qué hacer. Lucida, mira, a mí me pasó algo similar. Yo me acuerdo cuando nos dieron la noticia, yo estaba en un desayuno con mis amigas y mi esposo me llamó y me dijo, oye, vino el jefe de Jorge y me dijo que no se presentó a trabajar. Cuando yo escuché que no se presentó a trabajar, yo sabía que mi hijo estaba muerto, porque era tan responsable y tan cumplido que para no presentarse a trabajar había pasado algo. Mi esposo estaba muy tranquilo. Entonces yo rápidamente me vine a la casa, hablé a la ex y le dije, ¿tienes la llave? Sí. Fuimos a buscar la llave, entré a la casa, subí las escaleras de 4 en 4 y pues ahí me lo encuentro. Mis piernas como espaguetis, sin fuerza, caí al suelo, me puse a pegar de gritos y esa imagen, desayuno, almuerzo y cena, y aquí la tenías. Entonces empecé a sustituir, espero que te funcione, Lucina, porque a mí me funcionó, a tratar de recordar su vida, no la forma en que se fue. Porque mi hijo vivió 37 años y en 37 años fue una persona con alegrías, con una sonrisa, con mucha... Entonces trataba yo de, cuando aparecía la imagen, metía yo como una fotografía de algún lugar, por ejemplo, pues que será un cumpleaños donde estaba muy contento, una ida a Cancún donde estaba disfrutando con su hermanito, un viaje que hicimos, una Navidad en la que está. Entonces sustituía yo esas imágenes de la muerte con imágenes de vida, porque mi hijo no es ese último momento. Mi hijo es 37 años de vida. Yo ahora lo que hago es celebrar su vida, no llorar su muerte. Pero es un trabajo duro. Entonces me tardó, porque yo dejé de dormir meses, y me acostaba con esa imagen y toda la noche dándole. Entonces empecé a tratar de como fotografías, ¿no? Quitar esta foto fea, esta foto terrible por otras más que lo reflejaban a él y tratar de recordarlo no en ese último instante, sino en todos los 37 años que vivió. A mí me sirvió. Y te pido, por ejemplo, que escribas. Cuando tengas esos pensamientos, aunque te parezcan incoherencias, tú los vas escribiendo y ya después pues los vas leyendo y les vas dando forma. Te va a ayudar también a ordenar un poco tus ideas. Y busca ayuda, porque los sobrevivientes de suicidio estamos en riesgo de caer en una depresión fuerte y estamos en riesgo de suicidio. Esto no lo digo yo, lo dicen todas las investigaciones y los estudios. Buscar un grupo, buscar un terapeuta, trabajar con personas que han pasado lo mismo, ayuda. Yo no sé si en tu ciudad habrá un grupo de sobrevivientes, pero podría ser algo que formen. Por ejemplo, Elliot, y formar un grupo de sobrevivientes. Hay unos folletos, unos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud que yo creo que conocen, y si no conocen, pues yo se los puedo mandar a Nora y compartirlos con ustedes, de cómo formar un grupo de sobrevivientes. Y entonces empezar en estas ciudades a formar estos grupos de sobrevivientes para hablar del tema, para expresar nuestros sentimientos y entre todos, pues ir viendo pues cómo te funcionó a ti, cómo me funcionó a mí, porque ya vimos, el duelo por suicidio es un duelo diferente,
porque tiene muchas características que lo hacen diferente a otro tipo de duelos. Entonces, esta yo creo que también sería una opción. Si no hay un grupo de sobrevivientes, formarlo. Hay lineamientos muy claros de la Organización Mundial de la Salud donde dice cómo formar un grupo de sobrevivientes. Y si quieren, yo les puedo orientar y asesorar y participar en alguna reunión. Ahorita con la virtualidad, pues se puede hacer mucho, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Marilú, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta? Si gustan levantar la mano, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. No, Nora. Y en el chat, un comentario de agradecimiento por la información proporcionada el día de hoy. ¿Sí? Sí, ya no hay preguntas. Bueno, Marilú, pues muchas gracias, Francis. Marilú, te quiero comentar que en la fundación tenemos la intención de crear un grupo de sobrevivientes y sí te agradeceré que nos apoyes con toda la información que tienes. Ese es tenemos pendiente crear 2 grupos, ¿no? Y entonces, por eso también es uno de los motivos de escuchar pláticas, escuchar a diferentes personas, las percepciones. Claro que sí, en lo que yo les pueda apoyar con muchísimo gusto. Yo me imagino que tienen estos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, donde está muy claro y hay muchos folletos de cómo formar un grupo de sobrevivientes, ¿sí? Esto es importante. Y en lo que yo les pueda apoyar, pues cuente conmigo con mucho gusto, ¿sí? Pues muchas gracias, Marilú. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, también tenemos los datos de Marilú. Marilú es una compañera también, estamos en un chat de coordinadores de grupos de ayuda a nivel nacional e internacional. Entonces, cualquier información que requieran especializada, consulta con Marilú, pues la canalizamos. Pues Marilú, no me queda más que agradecerte toda tu atención esta noche, tu entusiasmo para poder apoyar a la fundación con ese tema que de verdad es tan difícil y en la actualidad se sigue considerando un tabú. Es tan difícil manejarlo, poder ayudar de manera profesional a la gente que se acerca y por eso es la necesidad de este tipo de pláticas, ¿no? Yo recuerdo mucho, tengo una gran amiga que hasta la fecha no reconoce que fue suicidio, ¿no? Pero yo sé que con la ayuda profesional pueden seguir adelante y pueden volver a sonreír y volver a ser felices, ¿no? Honrando la vida de sus hijos, viviendo. Así es, así es. Pues muchísimas gracias a todos y pues adelante, yo creo que es un buen proyecto de los grupos de sobrevivientes. De hecho, el tercer domingo de noviembre, este año, el 20 de noviembre, se conmemora el Día Mundial del Sobreviviente de Suicidio. Entonces, yo creo que sería una oportunidad de hacer alguna actividad, pues... claro que sí, algún encuentro. Algún encuentro, alzar la voz, para que pues todas estas personas que son muchas y que a veces sufren en silencio, pues tengan un lugar donde poder externar y hablar de su ser querido, porque esto es muy importante, no olvidarlo, hablar de su vida, no de la forma en que se fue, de su vida, porque la forma en que se fue un momento, pero estas personas tuvieron vida, 10, 12, 15, 20, 30, 40 años, o sea, todos estos años de vida. No, su vida no es el último momento, su vida son todos los años antes, ¿sí? Y honrar su vida, no llorar su muerte. Gracias. Ahí nos comparte Lucina que su hijo se fue el 18 de noviembre. Ay, fíjate. Pues mira, el día 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Sobreviviente de Suicidio y en muchos lugares del mundo se hacen
pues encendidos de velas, se hacen pues reuniones de sobrevivientes, se llevan fotos. Nosotros, por ejemplo, aquí en el grupo de Mérida, pues estamos planeando reactivarnos, porque con esto de la pandemia, pues nos impidió reunirnos presencialmente, pero ahorita pues ya estamos programando lo que vamos a hacer para el día 20. En los primeros días de noviembre nos vamos a reunir en un espacio abierto para planear lo que vamos a hacer el día 20. De hecho, queremos citar hasta los medios y todo para alzar la voz y que las personas que están pasando por un duelo por suicidio, pues se sientan que no están solas, que hay muchas personas, muchas, porque por cada suicidio mínimo quedan entre 6 y 14 afectados que están pasando por una situación similar. Bueno, Marilu, pues muchísimas gracias. Esperamos que también nosotros nos podamos unir en esta conmemoración, Elliot y Lucy. No está Chapis, no pudo estar Chapis, pero la integramos para que podamos hacer algún evento en memoria de nuestros hijos. Bueno, pues muchísimas gracias, Marilu. Dios te bendiga, que tengan una bonita noche. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. El próximo martes va a haber 2 eventos. Uno, lo que nos enseña el cine, que es a las 7, pero antes de 5 a 7 de la noche va a ser la presentación del libro Psicometría del Duelo con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, en el cual nos va a explicar algunas de las métricas que vienen en su libro que está realizando en coordinación con la Fundación Carim. Entonces los esperamos el próximo martes, va a ser de 5 a 7 la presentación